Comenzamos nuestra bonita ruta por este paisaje tan característico de Castilla y León en Cuenca de Campos, porque aquí se encuentra uno de los complejos de palomares pues más abundante y más completos, ¿verdad, Izaskun? Y muy bien conservados, porque ha habido unas iniciativas en el pasado y además están habitados, que es lo bonito que tiene este conjunto de palomares de Cuenca. Diferentes estructuras vemos. Sí, evidentemente pues estos conjuntos al final el dueño de los palomares los producía circulares, cuadrados, un poco al gusto y a la idea que ellos tenían para desarrollarlo, ¿no? Y normalmente estaban situados y ubicados a las afueras de los pueblos, de las localidades y no muy lejos de los lugares donde podían obtener el agua, las palomas. Esto es fundamental. Así que nuestra escapada va a ser perfecta porque aparte de recorrer estas estructuras, como yo digo, tan características, podemos visitar los pueblos que tenemos alrededor de camino de la ruta. Por supuesto, la simbiosis que tiene de forma natural los palomares con el paisaje y con el entorno rural en los que se ubican, pues al final es una belleza y una maravilla el poder recorrerlos. Como digo yo, tenemos unas joyas de la arquitectura y del patrimonio de la arquitectura tradicional que son expresión, bueno, pues de formas constructivas muy interesantes. Vamos a hacer nuestra pequeña ruta, pero tú nos vas a contar cuáles podemos hacer, no solo por la provincia de Valladolid, porque mañana estaremos en la de Palencia, sino por toda Tierra de Campos, donde es especialmente, ¿no?, particular este tipo de construcciones, pero también por todo Castilla y León. Lógicamente, el palomar tiene una tradición ya de siglos. Estamos hablando, bueno, pues de, por ejemplo, en Ávila, el palomar de Santa Teresa, que es muy en gotarrendura. Tenemos en Soria otro tipo de palomares pues, que ya están construidos con elementos de piedra. Evidentemente, en Tierra de Campos, que son las 4 provincias, que son Palencia, Valladolid, el sur de León y Zamora, tienen, bueno, pues una profusión de palomares de este tipo, que son construidos con tierra, pues en torno a unos 3.000 más o menos hay catalogados. Hablábamos de diferentes rutas. Una podría partir desde aquí mismo, desde Cuenca de Campos. ¿Dónde nos llevaría? Aquí tenemos gran número de palomares y además de diferente estructura. Sí. Bueno, pues podíamos arrancar en Cuenca de Campos. Aquí podemos ver este conjunto y algún otro que tenemos en la zona de la carretera saliendo hacia Río Seco. Y luego podríamos ir o bien a la zona norte hacia Mayorga o podríamos ir hacia Palencia. Ahí tenemos, bueno, a lo largo de todo lo que es la autovía o la carretera nacional, digamos, de León-Benavente o hacia arriba hacia Mayorga, muchos palomares que van salpicando la carretera. El turista, el viandante, pues puede venir y contemplar un hermoso paisaje y un conjunto de palomares pues bueno, de diferentes características. Por ejemplo, un paisaje que a los de Castilla y León es que además nos toca, ¿no? Y sobre todo a la gente que somos de la zona de Tierra de Campos, es como lo encuentras, ves los palomares y es vengo a casa, llego a casa. Claro, aquí puedes disfrutar de este paisaje cambiante. Ahora, pues como lo ves, pues está en plena explosión de verdes, pero en verano, sin embargo, pues en nada de tiempo va a cambiar y se va a poner el campo dorado, que es una maravilla verlo, y es ahí donde en esa especie de siembra y de siega los palomares tienen más sentido, porque evidentemente estos palomares que están en proceso de ser habitados, pues pueden comer el grano que les sobra. Y bueno, pues el horizonte limpio de Castilla, pues es que es algo digno de visitar. Que mucha gente, ya no te digo de otros países, incluso de algunas comunidades de España, se han preguntado, ¿y qué son esas construcciones? Sí, cierto es. O sea, hay mucha gente que cuando ve un edificio circular se pregunta qué es esto, ¿no? La forma ya en sí misma, cuando son circulares, pues en realidad te llama la atención y te preguntas que para qué es heredado de los columbarios, o sea, porque es en realidad la técnica constructiva de los columbarios se reintrodujo en la península, bueno, pues con la conquista de los romanos, ¿no? Cuando vinieron a la península. Que les gustaba comer pichones, claro, y empezaron, sí, ¿no? Un poco... tenían, bueno, pues la paloma mensajera, entonces, que se utilizaba también en muchos casos, pues bueno, pues no solo para alimentos, sino también para comunicaciones, ¿no? De cuando las batallas. Los envíos. Eso es. ¿Sigue existiendo la paloma mensajera? Muchísimo. Yo estoy sorprendida de la afición que tenemos, por ejemplo, en la provincia de León, con las palomas mensajeras, también en Palencia, tenemos derbis, tenemos campeones en España de palomas mensajeras, y el país vecino, Portugal, que tiene muchísima afición. Es increíble la cantidad de dinero que mueve este tipo de deporte, la colombicultura.
Qué curioso. Os recomendamos esta bonita ruta por los palomares de nuestra tierra.